Hola, en este vídeo vamos a ver una serie de ejercicios que son necesarios para poder calcular la madera que necesitamos para nuestros proyectos. ¿Cuántas piezas de medio metro podemos sacar de un listón que mide 1 metro? Matemáticamente saldrían 2 piezas, pero todo carpintero sabe que ha de sanear siempre una de las cestas, trazar a medio metro, realizar un segundo corte en la ingletadora y cortar la segunda de las piezas igual que la primera. Teniendo en cuenta que la sierra transforma en serrín al menos 3 milímetros de madera, si hacemos la pregunta al revés, ¿cuánto ha de medir un listón para poder sacar 2 piezas de medio metro? La respuesta sería 1 metro y 9 milímetros. Sin embargo, sabemos que cuando tenemos un listón de madera, debido a los defectos de secado, defectos de mecanizado o de almacenamiento, normalmente hay unos 3 centímetros de madera en el extremo que es mejor desechar saneando la pieza. Por tanto, para sacar 2 listones de medio metro de un listón más largo, necesitaré un listón de 1 metro y 3 centímetros. Si fueran 3 piezas de 30 centímetros lo que necesitaré los 90 centímetros de las 3 piezas y le añadiré 3 centímetros más para absorber los cortes y los defectos de fendas, mecanizados y almacenamiento. Vamos a ver qué ocurre ahora si observamos al ancho la tabla. Tenemos tablas de 20 milímetros de grueso y anchos variables. En este caso no vamos a observar el largo, queremos saber cuánto ha de medir de ancho la tabla para poder obtener 2 piezas de 50 milímetros de ancho. Ya sabemos que 100 milímetros no pueden ser porque habrá que trabajar la madera. En esta ocasión puede haber controversia, ya que algunos obtendrán la pieza en sierra circular de mesa y otros utilizando cepilladora, regruesadora y sierra de cinta. Lo voy a explicar con cepilladora, regruesadora y sierra de cinta, ya que en un taller que tenga una línea de trabajo para macizo y otra para tablero, la madera se trabajará en cepilladora, regruesadora y sierra de cinta, mientras que el tablero se cortará con el disco. Para aprender lo haremos así y ya se ajustará a la realidad de nuestro taller. Bueno, nosotros le vamos a dar 3 milímetros de exceso por operación, en el cálculo del material que necesitamos. Recordar que la madera puede venir con gema, curvatura por la cara, curvatura por el canto, y no hemos hablado del largo de las piezas que necesitamos. No es lo mismo si sacamos piezas de 2 metros de largo que si sacamos piezas de 20 centímetros. El desperdicio de madera a la hora de cepillar por la curvatura de las tablas será mayor cuanto más largas sean las piezas. Así que para calcular la madera que necesitamos daremos, por norma general, 3 milímetros por operación. Volviendo al ejemplo, necesitamos 2 tablas de 50 milímetros de ancho. ¿Cuánto será el ancho mínimo de la tabla para poder obtenerlas? Las operaciones que necesitamos son las siguientes. Un corte en sierra de cinta longitudinal para desdoblar la tabla. Cepillar y regresar las 2 piezas que obtenemos son 4 operaciones más. Por tanto, son 5 operaciones. A 3 milímetros por operación son 15 milímetros. Necesitaremos entonces 100 milímetros para las tablas y 15 milímetros de desperdicio de mecanizado. 115 milímetros de tabla. Veamos ahora un problema. Yo necesito 1000 piezas de 240 milímetros por 40 por 30 milímetros en madera de pino. Lo ideal sería que el proveedor de madera me trajera listón de pino de 46 por 36 de escuadría. De esa manera yo solamente tendría que cepillar y regresar las piezas. Pero esto no puede ser. Cuando llamo al proveedor me dice que tiene tablón de pino de 76 milímetros de grueso, 4,10 metros de largo y anchos variables. Para el ejercicio vamos a suponer un ancho común de 30 centímetros. Fijaos que lo de las medidas es un poco raro. Como técnicos hemos de hablar siempre en milímetros, pero los almacenes de madera siguen dando el largo en metros, el grueso en milímetros y el ancho en centímetros. Nosotros hemos de hacer el ejercicio para ver cuánta madera necesitamos. Vamos a ver cuántas piezas salen de un tablón. Tenemos el tablón que mide 4,10 metros por 30 centímetros por 76 milímetros. Nos olvidamos del largo y vamos a ver la escuadría de la testa que mide 300 por 76 milímetros. Lo primero que vamos a ver es cuántas piezas salen al grueso. Recordad que nuestras piezas miden 40 por 30. Ya vemos que 2 piezas de 40 no pueden salir. Veamos si salen 2 piezas de 30. Necesitamos abrir,
cepillar y regresar las dos tablas que salgan. Por tanto, son 5 operaciones que son 15 milímetros de desperdicios. 60 milímetros más 15 de desperdicios son 75 milímetros. Como el tablón es de 76, me salen dos piezas de 30 de grueso con un desperdicio de 1 milímetro. Esto nos obliga a trasladar listones de 40 milímetros al ancho. Vamos a ver cuántas piezas salen. 300 dividido entre 40 salen 7,5 piezas, sin contar el desperdicio de material por los mecanizados. Hacemos un pequeño dibujito y contamos cuántos cortes necesitamos. 2 operaciones para los extremos y 3 por 6, 18 operaciones para los cortes. En total, 20 operaciones. Dijimos que para el cálculo serán 3 milímetros por operación, por lo que necesitaremos 60 milímetros de madera para los cortes. Entonces no nos salen las piezas. 7 piezas a 40 milímetros son 280 milímetros, más los 60 milímetros de las operaciones serían 340 milímetros. A esta tabla, a este tablón, le faltarían 40 milímetros para poder sacar 7 piezas de 40 milímetros en su anchura. Repetimos el cálculo con 6. Ahora serán 3 operaciones menos que antes. 17 operaciones a 3 milímetros son 51 milímetros de desperdicio. Y las piezas que son 6 a 40 milímetros, 240 milímetros, más los 51 de desperdicio por las operaciones serían 291 milímetros. Ahora vemos que mirando la testa saldrán 2 piezas de 30 al grueso y 6 piezas de 40 al ancho. En total, 12 piezas en la testa. Vamos a ver al largo cuántas piezas salen. Hemos de decir que al largo vamos a tronzar el tablón, ya que mide 4 metros 10 y no es operativo manejar un tablón tan largo para hacer piezas tan pequeñas. Podemos cortar el tablón en piezas de 240 más 30 milímetros por los defectos de mecanizado, pero sería estúpido trabajar con piezas tan pequeñas. Además, nuestra regresadora no es capaz de arrastrar piezas que midan menos de 30 centímetros, por lo que no podemos trocear el tablón primero a 270 sin que esté primeramente limpio de cepilladora y regresadora. Entonces, siempre que podamos, trabajaremos en múltiplos de piezas y no se cortará el largo hasta el final. 240 por 4 son 960, más los 50 milímetros de más que hemos de dejar por los cortes y desperfectos de mecanizado es 1 metro y 10 milímetros. Nosotros vamos a hacer los cortes a 1 metro, que es una medida razonable para tronzar el tablón. Como el tablón mide 4 metros 10 centímetros, podemos hacer dos cosas: tronzar a 1 metro y 25 milímetros 4 piezas iguales, o hacer 3 piezas de 1 metro y la última dejarla a 1 metro y 10 centímetros. Esta es la opción que yo prefiero. Lo que nunca haremos será cortar las 4 piezas a 1 metro y tirar esos 10 centímetros que sobran a la basura. Esos 10 centímetros los cepillaremos y regresaremos con la última de las tablas y los cortaremos al final, quedando limpios. Según como realicemos el trabajo, pueden quedar unas tablas limpias de 100 por 70 por 40 que servirán para tacos, para apretar gatos, para cuñas o para alguna pieza pequeña que tenga nuestro proyecto. Recuerda que el primero de los números indica siempre la dirección de la veta. Ahora ya sabemos que de 1 metro salen 4 piezas al largo, 2 piezas al grueso y 6 piezas al ancho. Por lo tanto, 48 piezas. De un tablón de 4 metros 10 saldrán 192 piezas. Para sacar las 1000 piezas que necesitaré comprar 5,2 tablones. Es decir, 6. Y sí, hay formas de mecanizar la madera en las que ahorro material, pero son más costosas en tiempos o no dejan la misma calidad de acabado que la regresadora. Se utilizarán cuando las maderas sean caras. En maderas más económicas, como el pino y en estas cantidades, vale más el tiempo que la madera. Muchas veces preguntáis por qué en ocasiones troceo el tablón y en otras saco tiras al largo. Cuando se trata de madera que utilizamos normalmente en el taller, como el pino o el haya, podemos trocear. Pero hay que tener en cuenta que si tenemos que hacer algunos trabajos como tapajuntas para puertas o rodapiés, necesitaré dejar los sobrantes del tablón al largo, de manera que me sirvan para esas piezas lo más largos posibles. Por otro lado, cuando son piezas de maderas preciosas, como el palo rojo o el cebrano, siempre trocearé las piezas al largo, deshilando la madera.
ya que no sé el largo que necesitaré para una pieza que todavía no me han encargado. No está bien hacer juntas al largo ni al ancho, pero en caso de tener que unir dos piezas al ancho se puede, pero al largo se notará la junta muchísimo. Espero que esta forma de calcular el material que necesitamos os sea de utilidad. Un saludo.